Estamos con Pedro Castillo Terrones, dirigente de los maestros, fue un dirigente importante y protagónico de la huelga de los maestros el anteaño pasado. Y lo que queremos es tocar puntualmente, Pedro, bienvenido, algunos puntos. Lo primero, esta noticia que se ha dado que se van a incorporar cerca de 109.000, ayer decía que en Lima eran 75.000, ¿no es cierto? Oscar Pérez, que es el representante de los venezolanos, pero como sea, ¿no es cierto? Lo que vamos a tener que hacer es incorporar a esta cantidad enorme de niños y jóvenes venezolanos al sistema educativo, y la pregunta es si estamos listos. Gracias, mi estimado Nicolás, mi estimado Jehová. En principio, nuestro saludo a todos los maestros y gracias por este espacio. Sí, nosotros bastante preocupados, en todo caso, no solamente él y nosotros se habíamos debatido en las asambleas, venimos de una asamblea nacional el 19 de enero y se ha debatido no solamente el problema de incorporar a niños venezolanos, a jóvenes estudiantes, en qué condiciones, cómo están las estructuras físicas, no cómo están los presupuestos para recibir no solamente a los niños. El problema también que se ha recibido a miles de maestros que van a cumplir, en todo caso, van a ejercer la docencia, maestros venezolanos en el Perú. En ese contexto creemos importante, y mire, decirle que, por ejemplo, hay miles de maestros desocupados, profesores que están muchos años con el título bajo la mano, ni siquiera han tenido oportunidad de cubrir una licencia. Pero sí hay oportunidad, en todo caso, ver esta situación del... ¿Qué cosa está pasando con el Ministerio de Educación? ¿Son 1.500 docentes de nacionalidad venezolana? Esperamos tener el dato oficial, toda vez de que esperamos no tener el dato, vamos a acercarnos al Ministerio de Educación, no hemos tenido el dato extraoficial. Nosotros mismos vamos a llamar en todo caso a que se sincere el propio Ministerio de Educación. En ese contexto, aparte de eso, que se quiere tapar el sol con un dedo, pero lo más urgente, mi estimado Nicolás, es que el día de hoy miles de maestros, en el caso de 11.600 maestros, que van a retornar a las aulas, no solamente en situaciones precarias de infraestructura, de económicos, sino también con procesos administrativos a raíz de que se haya ejercido un derecho a la huelga. Y esto siguen los procesos contra 11.600 procesados. Y hacemos un llamado a través de este espacio, mi estimado Nicolás, a estos maestros con la finalidad de concentrarnos en Lima y hacer ya nuestra movilización, porque lo está provocando el mismo gobierno, estas cosas, y es más, los mismos presidentes regionales electos, los gobernadores regionales, cuando han elegido ya a su presidente, a su representante, han tocado las puertas del ministerio diciendo, ¿sabe qué? Hasta acá nomás la nueva designación de los directores, porque la corrupción en las UGELES y en la DRES sigue campeando, y el ministerio les ha premiado renovándoles una designación por 2 años más. Entonces, aparte de que se les ha frenado, está yendo contra la ley general, la ley de descentralización, los ha maniatado a todos los gobiernos regionales, y esperamos de que, así como algunas regiones, por ejemplo en el caso de Junín, que está proponiendo no solamente en todo caso una auditoría a los directores de las UGELES por muchas cosas, sino también un planteamiento desde las regiones, por ejemplo, en cuanto al currículo. Y el gobierno, el mismo ministro sabía, decía, no se puede tocar las cosas. O sea, curricularmente, pedagógicamente, administrativamente, económicamente se le está hostigando a los maestros, que no hay en todo caso, no hay un espacio. Hemos denunciado, por ejemplo, que en los colegios, en los colegios grandes, en las CECs, por ejemplo, hay problemas de prostitución, hay problemas de drogadicción. Hoy se viene implementando otra forma de evaluación a los maestros de secundaria y toda esa cosa, por ejemplo, ¿por qué? Para implementar a través de ONGs y el Ministerio de la SBQ a un grupo de su entorno para capacitar y más confundir a los maestros. El 30 de marzo ustedes van a tener la Asamblea Nacional en Lima, sí, y ahí se va a decidir si es que va a haber huelga o no. ¿Cuáles serían los puntos para que no haya una huelga? Bueno, dejamos en manos del gobierno, como siempre, y esperamos de que el propio premier, que ha sido el interlocutor en la huelga pasada, donde subía y bajaba en el Ministerio de Educación llevando la plataforma de lucha, y a raíz de eso se arrancó una resolución ministerial a 470 y se ha quedado pues en el olvido. Creemos importante que ya de una vez por todas el presidente de la República, que no solamente está viendo la parte en todo caso de la corrupción, que no sé cuánto, que parece engañar nomás al pueblo. Creemos que el señor Martín Vizcarra ha llegado a su techo y hoy se está dando cuenta, por ejemplo, que el país no es tan fácil si no se conversa con los verdaderos interlocutores. Y en el caso de la educación, por ejemplo, se tiene que dialogar permanentemente con los representantes. Es más, y acá de este espacio saludamos también en la región de Cajamarca, ver cómo también los campesinos, las escuelas, en vez de estar, en todo caso, destinando un presupuesto, el problema que está reviviéndose, por ejemplo, la lucha contra CON, es un problema también el conflicto. Por ejemplo, hay maestros en Apurímac que han salido a defender el medio ambiente en Las Bambas y están juzgados los maestros para llevarles 11, 12 años a la cárcel. ¿Qué cosa es eso, no? Ya, pero digamos, ustedes tuvieron una huelga el anteaño pasado, fue innegable que la huelga fue
digamos, acatada por la inmensa mayoría de maestros del país y que esa huelga tuvo dirigentes representados, entre otros, Pedro, por usted. Sin embargo, ¿cuál es la situación hoy? Es decir, ¿cuán representativo es el movimiento que usted encabeza en este momento del Bueno, del nosotros en todo caso venimos de todas las regiones. La próxima semana vamos a estar en las provincias del Cusco mismo y en la región de Ancash. Y vemos de cómo los maestros siguen permanentemente viendo la posibilidad de encarnar esta federación nacional. Nosotros ya... ¿Todavía no están reconocidos ustedes legalmente como organización sindical? Ya no tenemos el problema, mi estimado Nicolás, del reconocimiento. El mismo ministro de Educación, el mismo gobierno nos han abierto las puertas, ¿no? En el marco de la federación. Y el problema está cuando estamos en la mesa. El problema no está si te abren o no la puerta, si vas a poder ingresar o no. El problema está adentro, cuando el gobierno no quiere asumir su responsabilidad porque nos quiere someter a dialogar bajo un decreto supremo que ha firmado el CEN de Patria con don PPK a los 8 días de su mandato, de que de todo podemos hablar. Cómo hay que reasignar al maestro, cómo hay que evaluarla, cómo hay que ascender de escala, cómo hay que hacer, pero no podemos hablar bajo ese decreto supremo de la parte económica. Entonces, ¿de qué cosa podemos hablar si las escuelas están cayéndose por pedazos? Ahora, es imposible que haya una reunificación de las diferentes facciones en el magisterio y que haya una sola organización que represente a todos los maestros. Nosotros en nuestras reuniones a nadie le cerramos la puerta. Siempre hacemos con las puertas abiertas, llamamos a todas las delegaciones. El problema es que hay algunos que se escuden en algunos micrófonos, en algunas partes, en algunos periódicos, con la plata de la derrama, con la plata de los maestros que descuentan, tienen los periódicos llenos para convocar y sorprender a los maestros, pero no llegan a las bases. Nosotros a todos los distritos y a todas las provincias y las regiones que llegamos lo hacemos abiertamente y convocamos a los pseudo dirigentes que dicen ser representativos y no aparecen, ¿no? En todo caso, creemos importante también en dónde está lo que decía el señor presidente de la República, o existe el temor, o ya se coludió con este pseudo sindicato, de decir, no, voy a intervenir la derrama magisterial. Se había pronunciado de que en este mes de marzo y en diciembre del 2019 iba a haber un aumento de 200 soles. No, miserablemente, ¿no? Yo creemos que a partir de esta fecha, a partir de esta asamblea, se ha sancionado entonces de una vez que el gobierno debe zanjar de que esos 200 soles al menos debe darlo inicial antes de iniciar el año. Mucha gente se debe estar preguntando, ¿en qué ha cambiado la situación? Para nada. O sea, desde la anterior huelga a esta, ¿en qué ha cambiado la situación? No está cambiando. Lo que ha cambiado es decirle, ¿sabe qué? A maniatar al maestro, hacer una persecución a los dirigentes, denunciarnos hoy las investigaciones permanentes a través de la Fiscalía, porque nos movilizamos al Congreso, ¿no? A dejar en todo caso presente en el primer poder del Estado cómo está la educación en el país, y sigue habiendo una persecución para los maestros, criminalizando una lucha. Hay más de 11.000 maestros a punto de ser separados de las aulas, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo que está cambiando? Se tiene que conversar con los maestros, ¿no? Muchas veces se pasaban, sí, el Ministerio de Educación, en todo caso, dice, no, estamos abriendo las puertas, estamos dialogando, pero no se trata solamente de estar conversando y al final, ¿cuándo se va a resumir? Creemos importante, mire, el Ministro de Educación, el año pasado, se fue al Congreso de la República a decir, que, siendo ecónomo, que no pasa en otros países de América Latina y del mundo, diciendo, ¿sabe qué? Solamente hemos tenido la capacidad de gastar el 62.29% del presupuesto. El resto hay que devolverle al erario nacional. Las UGELES y la DRES devuelven el dinero a fin de año al Tesoro Público, habiendo una deuda tremenda por pagar a los maestros, habiendo esa infraestructura, habiendo el problema de Caliwarma, el problema que hay que darle embolsados y enlatados a los niños, que los niños no lo consumen. El problema de Huasichay, muchos años se les da un presupuesto a las escuelas, a los directores, y se les da una ficha para que desde el ministerio digan, no, en esto no puedes gastar, en esto no puedes gastar. ¿Cuántas capas de pintura tiene la fachada, tiene el mobiliario? Si se está devolviendo, si estas cifras son ciertas, y se está devolviendo casi el 30%, el 25% del presupuesto, o más ¿no? Se ha devuelto. O sea, y hay una deuda social con los maestros, porque eso era parte de los conflictos que había en la huelga, y hubo compromisos para pagar a los maestros lo que le debían, ¿no es cierto? De vengado. La resolución, la 470, y acá hacemos un llamado al propio presidente. Pero por eso, ¿cómo no tiene lógica? Le debo un mundo de plata a los maestros y a la vez devuelvo dinero porque no tuve en qué gastarlo. Bueno, lo gasto en devolverle a los maestros. Y si lo devuelven. En todo caso, desde el Ministerio de Educación, desde las UGELES y la DRES, sus funcionarios están ahí para hostigar permanentemente al maestro, para ver cómo se mueve, cómo habla el maestro, responsabilizando de la precaria situación que está en la infraestructura, de la precaria situación, cómo están los niños que están con anemia, con toda cosa, y devuelven el dinero. O sea, los funcionarios de las UGELES, los que están ahí, los jefes de las áreas, tienen que moverse a las gestiones educativas, a ver cómo están los maestros, cómo están las familias, ¿no? Entonces yo pienso que frente a estas cosas, cuando nosotros hemos analizado, también vemos de qué manera también se ha sumado el propio Tribunal Constitucional. El año pasado hemos ido el 24 de agosto a Arequipa
a la audiencia porque habíamos pedido, en todo caso estamos exigiendo la inconstitucionalidad del decreto de urgencia, el 012, donde han declarado pues improcedente toda esta lucha. Y de todas estas vistas de causa, de 9 vistas de causa, 8 ya se han resuelto y solamente el problema de los maestros, ¿no? Y por eso hacemos un llamado de este espacio para que el día 19 todos los maestros de Lima y todas las regiones del Perú nos concentremos en Lima para ir a preguntar en todo caso y ver de qué manera se tiene que pronunciar, hacer su pronunciamiento final el propio Tribunal Constitucional. Y aprovecho, mi estimada Giovanni, para que a partir de las 4 de la tarde, el mismo 19 de febrero, a las 4 de la tarde nos reunamos con los maestros interinos, que se ha negado el propio ministro de Educación que el retorno de los maestros interinos con título, ¿no? Y hacemos un llamado. Y a las 7 de la noche estamos llamando también a los auxiliares de educación que están totalmente olvidados. El problema de los maestros contratados, mi estimado Nicolás, que el gobierno ha sacado, por ejemplo, sus 3 decretos hasta el momento y se ha hecho bolas, discúlpeme el término, se ha hecho un gran problema, ¿no? Porque se le pide un requisito, se le pide el otro, se avala sus títulos y al final le niegan una contratación a los profesores estando arriba en primer lugar. Sacan un decreto supremo para decir, no, casi 200.000. Hoy ha aumentado el número de contratados, casi 200.000 maestros contratados. El problema de los cesantes y jubilados, por favor, ¿no? ¿Qué está haciendo la Comisión de Educación del Congreso? ¿Qué está haciendo el Parlamento? Yo te agradezco bastante yo por este espacio y saludamos. A región que no vamos, encontramos a Exitosa ahí y que nos abran las puertas en las provincias y en las regiones. Yo reitero en todo caso en nombre del magisterio esta tribuna para encarar desde el espacio, desde la escuela. Y reiteramos acá, nosotros vamos a hacer una rifa, mi estimado Nicolás, con los ronderos, con mi comunidad, con mis padres de familia. Vamos a hacer una rifa para levantar y tomar esa escuela y hacerla de nuevo. No hay presencia de la escuela La escuela de Puña, ¿no? En ese caso, mire, el ministerio tiene conocimiento, ¿no? Y en esas condiciones están casi 25.000 locales escolares en el Perú a punto de desplomarse. Y cuando estas cosas llevamos al ministerio, al gobierno, no, señor, usted no tiene derecho a protestar. Que se cargue la fiscalía, que se encargue en todo caso. Todas estas cosas, por favor, ¿qué cosa está pasando, ¿no? Bueno, muchas gracias a Pedro Castillo Terrones por estar con nosotros esta mañana aquí en Exitosa, la radio del Perú. Vamos a la pausa, volvemos con más.